Es hora de dotar a Polonia de armas nucleares. El interés de Corea del Sur por las armas nucleares no ha desaparecido. El príncipe heredero confirma que Arabia Saudí buscará un arsenal nuclear si Irán desarrolla uno. Se está forjando un nuevo orden mundial, no es una hipótesis especialmente controvertida hoy en día. Estamos en plena transición de un orden a otro. En principio se trata de un momento extremadamente inestable. Esta inestabilidad se manifiesta en muchos lugares: los ataques de los Houthi en el estrecho de Bab al-Mandab, la perspectiva de tensiones en la frontera coreana o la guerra en curso en Ucrania. En todos estos lugares se está poniendo a prueba el orden actual. La inestable arquitectura de seguridad crea la tentación o incluso la exigencia de buscar nuevas respuestas a la situación. Este es el caso de los aliados más próximos a Estados Unidos, a medida que los americanos cada vez dan más señales de estar dispuestos a renunciar gradualmente a sus compromisos globales para concentrar sus limitados recursos en direcciones clave de acuerdo con sus intereses definidos. Y cuando comienza este proceso de desvinculación, las élites políticas de los países grandes y medianos empiezan a preocuparse. Entonces solo es cuestión de tiempo que alguien pronuncie las palabras: ¿qué postura tenemos realmente con las armas nucleares? Estos cálculos entre bastidores están teniendo lugar en algunos lugares del mundo: Polonia, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí, Turquía e incluso Ucrania. En pocas palabras, la dinámica de un sistema internacional fragmentado favorece el proceso de proliferación nuclear. Veámoslo más detenidamente. Bienvenidos al informe Década 20. Polonia serviría como ejemplo principal del proceso descrito en la introducción. ¿Cuál es la causa? Porque hasta la fecha la energía nuclear, tanto en su faceta militar como en la civil, era básicamente inexistente y ahora está resurgiendo en diferentes formas. Polonia es un país totalmente desnuclearizado. El mapa de las centrales nucleares en Europa lo dice todo. Polonia es un desierto nuclear y no estamos hablando de un escenario post-apocalíptico. La única excepción es un único reactor científico denominado María. Construido en 1970, es un destino popular para las excursiones escolares, además de por sus funciones científicas. Aunque la idea de construir una central nuclear polaca ha estado en el debate público desde los años 70, nunca llegó a materializarse. Tuvieron que pasar 50 años para que la idea de apostar por lo nuclear pasara de la imaginación a la acción concreta en medio de la ola de abandono de las fuentes de energía convencionales. Se ha logrado un consenso social y entre partidos que llevará a la construcción de 3 centrales nucleares, muy probablemente en cooperación con estadounidenses y coreanos, aunque los franceses esperan una parte del acuerdo. Varsovia también está considerando la tecnología de pequeños reactores modulares. Esto nos lleva a la cuestión de si la posesión y el desarrollo de la energía nuclear civil en el país favorece el proceso de desarrollo potencial de armas nucleares. No se puede negar que las centrales nucleares, al igual que las armas nucleares, son un elemento común en el debate interno polaco sobre el aumento de la independencia del país y el temor a un futuro inestable, pero se da también esta convergencia a nivel tecnológico. Falta un consenso sólido. Vladimir Kovetsky, analista de la rusa Rosatom, escribió en 2019: las tecnologías nucleares son de doble uso, es decir, pueden utilizarse tanto para fines civiles como militares. El desarrollo interno de un programa de energía nuclear ostensiblemente pacífico y las instalaciones de enriquecimiento necesarias para alimentarlo pueden proporcionar los medios para que un Estado no poseedor de armas nucleares cree armas nucleares. Se hace eco de él un estadounidense, Mark Z. Jacobson, de la Universidad de Stanford, que escribió en su artículo de 2019: la construcción de un reactor nuclear para energía en un país que actualmente no tiene reactor permite al país importar uranio para su uso en la instalación de energía nuclear. Si el país así lo decide, puede enriquecer secretamente el uranio para crear uranio apto para armas y cosechar plutonio de las barras de combustible de uranio para su uso en armas nucleares. Esto no significa que ningún país o todos los países vayan a hacerlo, pero históricamente algunos lo han hecho y el riesgo es alto, como señala el grupo de expertos para el cambio climático. La construcción y difusión de pequeños reactores modulares puede aumentar aún más este riesgo.
Así que Jacobson y Kobezzewski estarían de acuerdo en que las centrales nucleares aumentarían la capacidad de Varsovia para desarrollar cabezas nucleares. Pero hay un segundo grupo de investigadores, probablemente más amplio, que piensa que la correlación es tan débil que deberíamos abandonar el argumento. Ted Nordhaus del Breakthrough Institute opina que ni la física ni las tecnologías son las mismas, como tampoco lo son las instituciones que gestionan ambas tecnologías. Las armas nucleares actuales consisten en fusionar dos átomos en una explosión incontrolada. La energía nuclear consiste en aprovechar la desintegración de elementos radiactivos naturales en una reacción lenta y controlada, creando calor que hace girar turbinas de vapor. Le sigue Nicholas Miller, profesor de la Universidad de Dartmouth, que añade: hay escasez de trabajos empíricos sistemáticos que evalúen directamente esta proposición. Un análisis sistemático de las pruebas históricas sugiere que el vínculo entre los programas de energía nuclear y la proliferación es exagerado. Además, en el caso de Polonia, no estamos hablando de la construcción de un reactor civil de tecnología nacional, sino de la importación de tecnología principalmente de Estados Unidos. Resumiendo, los reactores nucleares pueden ayudar, pero hay obstáculos mucho mayores para obtener cabezas nucleares. No son las barreras tecnológicas las que suponen el obstáculo más destacado para Polonia y otros estados similares en el proceso de adquirir potencialmente una capacidad de armamento nuclear. Desde el momento en el que llegó al mundo la noticia de que los estadounidenses habían encontrado la forma de dividir el átomo y utilizar esta tecnología en combate, nada volvió a ser igual. De repente existía una tecnología que podía acabar con toda la vida sobre la Tierra en un instante. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, dijo el famoso arquitecto del proyecto Manhattan, Robert Oppenheimer, citando el Bhagavad Gita. La primera arma nuclear, llamada Trinity, fue lanzada en el desierto de Nuevo México el 16 de julio de 1945. Un mes después, las famosas bombas Fat Man y Little Boy cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, matando a un total de 150.000 personas. El apogeo del poderío estadounidense puede definirse de diferentes maneras, dependiendo de la metodología y del área que se evalúe. Sin embargo, una de estas definiciones puede apuntar al periodo comprendido entre 1945 y 1949, cuando los estadounidenses fueron la única nación del mundo que poseía armas nucleares. A nivel de actores estatales, eran los únicos en ser la muerte destructores de mundos. Destruyeron dos de esos mundos en las islas japonesas. El éxito estadounidense causó naturalmente pánico entre los soviéticos, que se dispusieron a ponerse a su altura. En el debate de las armas nucleares a veces se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué los estadounidenses no utilizaron su superioridad tecnológica y, dejando a un lado la moral, bombardearon preventivamente a los soviéticos para detener su desarrollo de armas nucleares y seguir siendo los únicos destructores de mundos? Al hacerlo, también habrían detenido eficazmente el fenómeno de la proliferación futura, ya que cualquiera dispuesto a hacerlo correría el riesgo de la destrucción nuclear, como hubiese demostrado el ejemplo de la Unión Soviética. Una vez más, haciendo abstracción de las cuestiones filosóficas de por qué los estadounidenses deberían ser la única nación con derecho a la destrucción masiva, un ataque preventivo eficaz simplemente no era factible a finales de la década de 1940. Había planes para la guerra posterior a la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética, como la Operación Impensable preparada a petición de Churchill, pero eran poco realistas. Ambos bandos estaban agotados y las armas nucleares eran muy escasas en aquella época. En 1946, un año después de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos solo disponía de 9 bombas atómicas y una docena de bombarderos capaces de transportarlas. Los soviéticos tenían miles de aviones de combate y un programa nuclear sin localización fija. En otras palabras, la proliferación nuclear era inevitable. Después de los estadounidenses, en 1949 los soviéticos también la consiguieron. 3 años más tarde lo hicieron los británicos, en 1960 los franceses, en 1964 los chinos. India realizó su primera prueba con éxito en 1974, Pakistán en 1998 y Corea del Norte en 2006. También se cree que Israel tiene armas nucleares. Estos suman 9 países en total.
Un número notable, ya que las 4 primeras potencias nucleares ya planeaban limitar la proliferación nuclear a finales de los años 50 y 60. El Comité de 10 Naciones para el Desarme, creado en 1960, evolucionó hasta convertirse en el Comité de 18 Naciones para el Desarme, lo que condujo a la ratificación del documento más importante, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el TNP, en 1970. El tratado reconoce como potencias nucleares a los países que desarrollaron y probaron con éxito armas nucleares antes del 1 de enero de 1967, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, ahora Rusia, el Reino Unido, Francia y China, que además son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El tratado se basa en un principio sencillo. Los estados no poseedores de armas nucleares acuerdan no adquirirlas nunca y a cambio los estados poseedores de armas nucleares acuerdan compartir los beneficios de la tecnología nuclear pacífica y perseguir el desarme nuclear con el objetivo último de eliminar sus arsenales nucleares. Aunque en última instancia el TNP no consiguió evitar la proliferación de armas nucleares, sí supuso un gran éxito para los defensores del control de armamentos en el contexto de la carrera armamentística de la Guerra Fría y la creciente preocupación internacional por las consecuencias de una guerra nuclear. El número de cabezas nucleares se ha reducido 6 veces, pasando de más de 60.000 a principios de la década de 1980 a las 10.000 bombas actuales. En la práctica, todos los países que han demostrado suficiente potencial y determinación las tienen, mientras que casi todos los demás países han perdido la motivación o se han visto obligados a abandonarlo. El Tratado de No Proliferación se basaba en un orden mundial dualista de la época. Los dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, ofrecían teóricamente un paraguas nuclear a los estados aliados y al mismo tiempo controlaban que ninguna parte indeseable se hiciera con armas. El colapso de la Unión Soviética en 1991 no cambió en nada esta situación. El mundo se tranquilizó, lo que desmotivó aún más a cualquiera que quisiera poseer armas de destrucción masiva. Tanto más cuanto que la búsqueda de armas nucleares se consideraba por parte del único hegemón del mundo, Estados Unidos, como un acto abiertamente hostil, lo que hacía arriesgado plantear la cuestión, incluso verbalmente. Cualquier intento en este sentido se equiparaba a las acciones de terroristas o autócratas. El motivo de disponer de armas nucleares se utilizó incluso como casus belli para lanzar una guerra contra el régimen de Saddam Hussein en Irak. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética sentó el primer precedente importante en el ámbito de la credibilidad de las potencias nucleares frente a los estados no nucleares. Nos referimos por supuesto al famoso Memorándum de Budapest, en virtud del cual Ucrania renunció a las armas nucleares que había conservado como entidad independiente tras el colapso de la Unión Soviética. A cambio, Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido debían garantizar el respeto de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Hoy en día, algunos juristas internacionales señalan que el Memorándum de Budapest era un acuerdo no vinculante, no un tratado, lo cual no garantizaba que los países occidentales acudieran en ayuda de Ucrania en caso de agresión por parte de un tercer país, por lo que de jure los ucranianos no deberían guardar rencor a nadie, salvo por supuesto a los rusos. Sin embargo, el Memorándum de Budapest difícilmente puede interpretarse como otra cosa que no sea una de las decisiones más devastadoras para el recién surgido Estado ucraniano. La dolorosa lección para los ucranianos asegura que cualquier intento futuro de desnuclearización será esencialmente imposible si se desarrolla un orden multilateral. Todas las sociedades recordarán las consecuencias de esta decisión para Ucrania. Además, este caso legitima las armas nucleares como elemento disuasorio eficaz y definitivo, y es un argumento muy convincente a favor de disponer de armas en un momento de caos, transición mundial y surgimiento de un nuevo orden. En 2024, nadie duda de que nos encontramos en esta misma etapa de la historia. Como nota al margen, cabe señalar que Ucrania no solo renunció a estas armas, sino que Kiev es la única que ha sentido las consecuencias. Kazajstán y Bielorrusia también lo han hecho en el espacio postsoviético. Sudáfrica también renunció a sus armas nucleares en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, aunque ya contaba con 6 cabezas nucleares de fabricación nacional en la década de 1980.
Argentina y Brasil también tenían sus propios programas nucleares, pero el momento unipolar de Estados Unidos en la década de 1990 obligó de facto a ambos países a suspender sus proyectos. Así surge la siguiente secuencia. El ascenso de China y la fractura del orden están obligando al garante del orden actual, Estados Unidos, a reasignar sus recursos limitados y establecer cuidadosamente sus prioridades. Esto, a su vez, se traduce en una mayor incertidumbre en muchas partes del mundo sobre las garantías de seguridad estadounidense, especialmente en Europa, cuya pérdida de prioridad en favor de Asia Oriental en la estrategia de Washington es cada vez más evidente. Pero la inestabilidad no solo llevará a los aliados de Estados Unidos a pensar en armas nucleares. El propio hecho de la incertidumbre global es una motivación potencial para lanzar un programa nuclear en muchos centros de poder regionales. Dicho esto, volvamos a nuestro ejemplo inicial, Polonia. Para que Polonia considere seriamente convertirse en una potencia nuclear, su entorno de seguridad tendría que cambiar drásticamente. Pero merece la pena contemplar el impacto que tal escenario tendría para Europa. Y en contra de lo que pueda parecer, no se trata de una declaración de un polaco, sino de un alemán, Fabian Hoffmann, para el prestigioso trimestral alemán Internationale Politik. Un texto de Hoffmann destaca el carácter indispensable de las armas nucleares en la guerra de Ucrania. No se manifiesta en su uso directo, sino en la dimensión de la señalización estratégica rusa, que socava la motivación de Occidente para apoyar a Kiev de forma más amplia. En pocas palabras, los rusos utilizan el fantasma nuclear para disuadir a Occidente de apoyar a Kiev. Por eso el autor reflexiona sobre las implicaciones de que Polonia, la mayor fuerza convencional de la OTAN en la frontera noreste de la alianza, disponga de armas nucleares. Hoffmann esboza tres escenarios principales en los que Varsovia podría adquirir armas nucleares. La primera y más probable es que se incorpore al programa de compartición nuclear de la OTAN, la iniciativa según la cual 100 cabezas nucleares norteamericanas están desplegadas en 5 países miembros de la alianza, actualmente Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía. El objetivo del reparto nuclear es compartir los riesgos dentro de la OTAN y mantener un equilibrio basado en la teoría de la disuasión mutua. Aún así, el propietario de facto de las bombas es el ejército estadounidense, y su uso requiere la autorización de Washington. Sin embargo, el nuclear compartido parece ser la solución más favorable para Polonia. Estaría disponible aquí y ahora, de acuerdo con su aliado más importante, Estados Unidos, y a un coste relativamente bajo. No olvidemos que desarrollar y mantener armas nucleares es muy caro. Incluso una docena de cabezas nucleares daría a Varsovia un argumento en un debate nuclear con Moscú. Polonia ya manifestó su deseo de unirse al programa a mediados de 2023. Debido al hecho de que Rusia tiene la intención de emplazar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, preguntamos con mayor razón a toda la OTAN sobre la participación en el programa de uso compartido de armas nucleares, señaló entonces el primer ministro Mateusz Morawiecki. No es inconcebible que, en caso de una mayor retirada norteamericana de Europa, los debates sobre el uso compartido de armas nucleares se intensifiquen también en los nuevos países de la OTAN, como Suecia y Finlandia, o en Rumanía, por ejemplo. Todos estos países tienen o tendrán la capacidad de utilizarlas, especialmente en la forma del caza polivalente F-35. Así pues, una dispersión nuclear al este de la OTAN, reforzada por el paraguas nuclear estadounidense franco-británico, limitaría la capacidad de Moscú para desequilibrar ciertas regiones, aunque no completamente. El aislamiento de los países bálticos seguiría siendo un problema. ¿Quién debería responder a un ataque nuclear táctico ruso, y por tanto a pequeña escala, contra un pequeño pueblo letón, pongamos por caso? ¿Los polacos o finlandeses, arriesgándose a represalias en su territorio? ¿Los franceses o los estadounidenses arriesgándose a un intercambio nuclear más amplio? La ambigüedad de la respuesta a esta pregunta sigue siendo un punto débil. Por eso, la entrada de Polonia en el club nuclear empieza a abrirse paso en el debate dentro de los países de la alianza. En septiembre, los expertos de la Fundación Heritage llegaron a la conclusión de que las cabezas nucleares de Alemania deberían transferirse a Polonia en el marco del programa de compartición nuclear, ya que al hacerlo se garantizaría a los aliados de la OTAN más próximos a Rusia que el arsenal sigue siendo creíble y eficaz, y se disuadiría mejor la agresión rusa al aumentar la relevancia de la disuasión nuclear, indicaba el informe. Pero el reparto nuclear no es la única vía. Hoffmann también considera vías de desarrollo más controvertidas, digámoslo así.
Una de ellas sería que Polonia tuviera su propio programa nuclear, aunque el autor señala acertadamente que esto exigiría un cambio completo de la arquitectura de seguridad en Europa, que incluiría incluso una retirada completa norteamericana no solo de Europa, sino quizás incluso el fin de la OTAN. Un programa nuclear propio es una propuesta extremadamente arriesgada. Por un lado, perturbaría al actual mecenas, Estados Unidos, que se mostraría neutral ante el programa en el mejor de los casos, y animaría al principal adversario, Rusia, a lanzar un ataque preventivo para neutralizar el programa. Por estas razones, para que el programa tuviera éxito, tendría que ser a nivel estatal de alto secreto, y aún así su éxito estaría lejos de ser seguro, ya que volviendo al principio, Polonia hoy en día casi no tiene capacidad nuclear. En tal situación, Varsovia necesitaría un patrocinador nuclear, o al menos un socio en el crimen. Podría ser Corea del Sur, por ejemplo, que también está interesada en estas capacidades y ya coopera estrechamente con Polonia en el ámbito militar y en una central nuclear prevista. En un periodo de caos, la tecnológicamente avanzada Suecia también podría ser una opción, al igual que Ucrania, contando esta última con un rico patrimonio nuclear soviético. El motivo de los tres es el mismo, Rusia y la posible ausencia de Estados Unidos. Aparte del problema de mantener el secreto de un programa nuclear de este tipo, la entrada simultánea de varios países con un perfil ideológico similar podría neutralizar alguno de los efectos negativos de desarrollar un programa de este tipo de forma individual. Con una postura estadounidense neutral, pero aún poco dispuesta a iniciar un programa nuclear por su cuenta, la proliferación también podría tener un motivo económico, es decir, compartir costes. Tal configuración fue considerada en un artículo para The Spectator a principios de febrero de 2024 por Dalibor Rohack, miembro senior del American Enterprise Institute de Washington. Reflexionando sobre el estado de la alianza en caso de la llegada al poder de Donald Trump, el autor considera el desarrollo de capacidades nucleares autónomas en el flanco oriental de la alianza, además del programa de reparto nuclear. Citando al autor, existe un contingente considerable de países que confían los unos en los otros, que comparten una visión de Rusia y que podrían adquirir y mantener fácilmente su propia fuerza nuclear disuasoria: Polonia, los países bálticos y los nórdicos. Polonia, que está invirtiendo mucho tanto en sus fuerzas armadas como en su energía nuclear, sería obviamente el primero en tomar la iniciativa. El coste podría ser sorprendentemente modesto. El sistema Trident del Reino Unido, adquirido en la década de 1980, costó alrededor de 21.000 millones de libras a precios actuales. Los gastos se repartieron a lo largo de más de una década, con un mantenimiento anual de unos 3.000 millones de libras. El simple anuncio de esta intención puede incitar a Francia o al Reino Unido a ofrecer a Varsovia un acuerdo bilateral para compartir armas nucleares, lo que también podría servir. Pero en última instancia, para que la disuasión sea creíble, las armas deberían estar controladas por la parte que soporta el mayor riesgo de un ataque directo ruso, la propia Polonia. Las declaraciones de los principales responsables demuestran que la cuestión no es abstracta. La señal nuclear viene de boca del actual ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslav Sikorski. En respuesta a su anterior pregunta, si la ayuda no es aprobada y los Estados Unidos no pueden ayudarte, incluso si su comandante en jefe quiere ayudarte, entonces esto tendrá profundas consecuencias para todos los aliados de América en el mundo. Algunos empezarán a tomar precauciones y otros empezarán a desarrollar sus propios programas nucleares. Si bien para Polonia lo más fácil sería unirse al programa nuclear compartido, la dependencia de los estadounidenses en este sentido resulta incómoda para otro miembro del programa, Turquía. Ankara ve la dependencia nuclear de los estadounidenses como su propia debilidad. Si los esfuerzos de la República Islámica de Irán se confirman y llega a poseer armas nucleares, su falta de posesión independiente se dejaría sentir con fuerza en Turquía. Arabia Saudí, que a diferencia de los turcos no posee cabezas nucleares de ningún tipo, se sentiría aún más vulnerable. El príncipe Mohammed bin Salman ya lo ha anunciado. Añádase a esto un Israel nuclear y se tendrá una situación en la que las principales potencias de Oriente Medio sentirán una profunda necesidad de poseer armas nucleares para equilibrarse mutuamente, y el efecto dominó es fácil de prever. El fenómeno de la proliferación repentina es tanto más probable cuando los intereses de su hasta ahora principal guardián, Estados Unidos, se ven implicados en el proceso.
Después de todo, Washington no puede simultáneamente dejar Europa e irse al Pacífico, exigir que Europa asuma la responsabilidad de su seguridad y al mismo tiempo bloquear nuevas formas potenciales de disuasión nuclear frente a la mayor potencia nuclear de la región con diferencia, es decir, Rusia. Los estadounidenses tendrían que aceptar un nuevo acuerdo nuclear en la región, ya sea mediante un reparto nuclear ampliado, la opción más fácil, o mediante un mayor número de estados europeos que compartan los costes de los programas nucleares británico y francés, pero que sigan teniendo las armas en su territorio. Se trata de una opción más difícil, pero teóricamente más eficaz, porque hay menos asimetría de riesgos. Es decir, en el caso de compartir las armas nucleares, los estadounidenses conservan el control sobre el uso final de las armas, y su apetito por el riesgo puede ser menor que el de los rusos, lo que podría llevarles a testar este acuerdo. Si por el contrario fueran los suecos, los polacos o los finlandeses quienes se encargan de ellas, conseguiremos una simetría de riesgos, o incluso una simetría a favor de los estados europeos. Un ataque nuclear ruso provocaría sin duda una respuesta, por lo que sería menos probable que se utilizara. Como apunte, este ejemplo demuestra que el juego de las armas nucleares es profundamente una contemplación psicológica. El objetivo de este juego psicológico es crear un equilibrio para que nadie se sienta tentado a utilizar armas de destrucción masiva, ya sea por miedo o por una sensación de debilidad por parte del otro bando. Por otra parte, cabe suponer que no es el mero hecho de que un estado posea armas nucleares lo que tiene un efecto desestabilizador, sino el periodo de adquisición de estas armas, especialmente su desarrollo. Se trata de la única ventana de oportunidad para reaccionar ante la adquisición de este instrumento por parte de un rival geopolítico. Por tanto, cuanto más corto sea este periodo, más seguro será, en teoría. De modo que los estadounidenses pueden encontrarse, o incluso verse obligados, a aceptar una nueva arquitectura nuclear en Europa. No se puede descartar un fenómeno similar en Asia Oriental. Permitir que los aliados más cercanos de Estados Unidos en la región dispongan realmente de armas nucleares podría jugar a favor de Estados Unidos, y sin duda se contemplan escenarios de este tipo. El motivo es que si Japón o Corea del Sur tuvieran armas nucleares, podría aliviar en gran medida la carga de Estados Unidos y aumentar la ambigüedad estratégica de sus adversarios, principalmente China, Rusia o Corea del Norte. Del mismo modo que la existencia de armas nucleares en Corea del Norte atrae la atención estadounidense y juega a favor de Moscú y Pekín. La posible existencia de armas nucleares en Japón o Corea del Sur es una nueva variable indeseable para chinos y rusos. Incluso antes de su muerte, en abril de 2023, Henry Kissinger afirmó que los japoneses, hasta ahora las únicas víctimas de las armas de destrucción masiva, se convertirían en una potencia nuclear en un plazo de 5 años. En su artículo para el National Interest, Barry Gowen reconoce que los horrores de 1945 siguen profundamente arraigados en la psique japonesa, pero que el cambiante orden internacional está presionando a los responsables políticos de Tokio. Un Japón nuclear supondría un duro revés para los planes bélicos de Pekín, al igual que una Corea del Sur nuclear. Aunque las posibles motivaciones de Seúl para las armas nucleares se derivarían principalmente del comportamiento agresivo de sus compatriotas del norte. La opinión pública de Corea del Sur ya está a favor de desarrollar armas nucleares. Así lo ha sugerido el presidente Yoon Suk-yeol. Suponiendo que se tome tal decisión, dada la sofisticación tecnológica tanto de Corea como de Japón, no debería ser un gran problema para ninguno de los dos desarrollar tal capacidad. El hecho de que el mundo se encuentre al borde de la siguiente fase de proliferación nuclear queda ilustrado por el hecho de que el debate nuclear ha llegado a Alemania, quizá la sociedad más pacifista del mundo de posguerra. Ucrania también permanece en el tablero nuclear, y según Oleksiy Arestovich, antiguo asesor de la Cancillería del presidente, Kiev podría adquirir armas nucleares a corto plazo. Hoy en día un movimiento así sería extremadamente irresponsable, ya que podría socavar la voluntad de los estados que apoyan el esfuerzo bélico ucraniano o provocar un ataque nuclear preventivo ruso. En tiempos de paz, sin embargo, las armas nucleares podrían convertirse en uno de los principales objetivos de Ucrania en su intento de corregir su error de 1994. Para los rusos, jugar la carta nuclear seguirá siendo parte integrante de su repertorio estratégico, y los intentos de proliferación nuclear solo servirán para reforzar las amenazas del Kremlin. Recientemente se ha producido otra filtración sobre los planes rusos de utilizar armas nucleares.
Sin embargo, las amenazas rusas no existen en el vacío y pueden contribuir a lo contrario de las intenciones del Kremlin, es decir, a la expansión de la presencia de armas de destrucción masiva en Europa y fuera de ella. El debilitamiento del orden existente por parte de Rusia, pero también de China, Irán o Corea del Norte, está obligando a replantear el debate nuclear en muchas partes del mundo. Tanto es así que la próxima oleada de proliferación podría aumentar drásticamente el número de actores con esta herramienta en las próximas décadas. ¿Cómo podemos, como especie humana, percibir esto? Obviamente, la primera reacción es inequívocamente negativa, porque aumenta drásticamente el número de escenarios potenciales para su uso, y por tanto aumenta el riesgo de nuestra aniquilación final. Es difícil discutirlo. Por otro lado, las armas nucleares, con toda su maldad, pueden considerarse un elemento estabilizador, ya que siempre existe el temor de que el bando defensor las utilice. Si Ucrania todavía hubiera tenido cabezas nucleares en 2014 o 2022, estas invasiones podrían no haber ocurrido nunca. Es la fuerza nuclear maligna en este caso. De todos modos, al igual que era seguro después de que los estadounidenses consiguieran la capacidad nuclear en 1945 que la proliferación a otros países se produciría tarde o temprano, también es seguro hoy que no hemos llegado a la fase final de la proliferación nuclear y que las armas de destrucción masiva volverán a llenar los titulares de las noticias. Gracias por estar ahí un día más, no olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.